Isaías 59, versículo 1 al 21, lee la palabra del Señor. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas, claridad pero andamos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos, y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay, la salvación, pero está lejos de nosotros, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se han vuelto atrás el derecho, y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede entrar. Si falta la verdad, el que se aparta del mal no es hecho presa, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza, y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celos de un manto, como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Y vendrá un redentor a Sión, y los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. Versículo 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Padre, de que tú me puedas ayudar en estos minutos para poder traer honor a tu palabra. Te pido, Señor, de que sea tu Espíritu que pueda ayudarnos a poder explicar, a poder, Señor, conjugar nuestras palabras, nuestras ideas, para mejor presentar tu mensaje, tu carácter, tus deseos, tus decretos. Señor, lo que tú has hecho. Ayúdanos a aprender, Señor, de los errores de otros, y que tu Espíritu nos ayude a evitar cometer los mismos, ya que nosotros todos tenemos la propensidad de igualmente pecar. Ayúdanos, Señor, sé tu nombre glorificado durante este tiempo,
Y aún durante la predicación de tu palabra te pido de que tú sigas haciendo una obra salvadora en los corazones de aquellos que no te conocen. Glorifícate, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nosotros, como había mencionado la semana pasada, comenzamos esta serie de lo que es el advenimiento. Hablamos de lo que es la necesidad. La necesidad es porque implica que hay algo que tiene que ser tratado, algo que tiene que ser servido. Cuando hay una necesidad es porque falta algo. Y la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la necesidad del advenimiento, vimos de que el problema más grande que nosotros tenemos, por la cual le damos gloria a Dios porque Cristo llegó, es nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso vamos a continuar a verlo hoy mientras consideramos este tema de la promesa del advenimiento. Entonces, la idea del advenimiento, como podemos entender, es cuando algo se acerca o algo llega. Es cuando en este tiempo, ¿verdad?, la cual se conoce tradicionalmente o secularmente como la Navidad, lo que estamos tratando de entender y mejor, ¿verdad?, cubrir es por qué es que nuestro Señor Jesucristo llegó. En este caso vamos a ver, en base a Isaías 59, lo que es la promesa del advenimiento. Y yo diría que la idea principal de lo que vamos a cubrir en el día de hoy es: no podemos comenzar a totalmente entender el efecto del nacimiento hasta que entendamos la necesidad del advenimiento, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero también tenemos que ver la promesa que Dios hace para el advenimiento. Dios promete que en base a la situación de su pueblo, el Señor promete de que Él haría algo para poder cambiar la situación de su pueblo, y eso es lo que nosotros estamos viendo en Isaías 59. Primero que todo, diríamos que tal vez los encabezados que quisiéramos tocar en el día de hoy, número uno sería una acusación falsa. Eso comenzamos en el versículo 1, una acusación falsa. Vamos entonces, nuestro segundo encabezado, versículos 2 al 8, vamos a ver una acusación divina. Vamos a ver una acusación divina. Nuestro tercer encabezado, los versículos de 9 al 15, vamos a ver una confesión vital. Una confesión vital. Después vamos entonces finalmente los versículos 16 al 21, vamos a ver una intervención y promesa divina. Una intervención y promesa divina. Así que hay unos aspectos que sí quisiera, antes de comenzar a tratar este tema del día de hoy, hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con este tema, que es el aspecto de la esperanza. Cuando hablamos nosotros del advenimiento, nosotros tenemos que ver lo que es el advenimiento, esta llegada del Señor Jesucristo bajo la sombrilla del concepto de lo que es la esperanza. Porque lo que vamos a ver mientras progresamos domingo tras domingo es que el hombre en su naturaleza regular tiene cero esperanza. Se lo puedo probar. Todo el mundo siempre está buscando algo que comprar, algo que hacer, un lugar a viajar, algo que adquirir, algo que experimentar, porque en su mente la esperanza de una mejor vida va a poder brindarle lo que quiere en su futuro. Pero el problema es de que mientras usted en su humanidad y en la mía, nosotros tenemos que ser honestos para decir que aunque yo ponga mi esperanza en cualquier otra cosa temporera, jamás algo temporero me puede dar un resultado eternal. Hay que comenzar por ahí. Entonces vemos que la historia del advenimiento es una historia de esperanza. La historia de la llegada de Cristo es una historia de esperanza. Número dos, algo que tenemos que también entender bajo esta idea es que la desesperanza, escuche bien, la desesperanza es el camino a la esperanza. Aquí, mientras usted no entiende que no hay más esperanza dentro de su control, dentro de su vida, dentro de su sistema que ha formado, dentro de todo el orden que usted tiene, si usted no llega a entender y ver de que de sí mismo no hay esperanza, jamás podrá disfrutar la esperanza que solamente ha brindado el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también que la verdadera esperanza debe arreglar lo que está quebrantado. La verdadera esperanza debe de poder corregir aquello que está roto, aquello que está equivocado, aquello que no está funcionando correctamente, porque entonces esa esperanza no es real.
Si yo tengo esperanza de poder, por ejemplo, vamos a poner aquí un tema más real. Yo sé que a ustedes les gustan estos temas. Viene ya el 1 de enero se acerca y ya todo el mundo tiene en el calendario. Usted sabe lo que tiene en el calendario, 1 de enero. Todo el mundo se va a poner, ¿verdad? Todo el mundo va a bajar de peso, todo el mundo va a tomar la opción de keto, algunos son veganos, no sé cómo eso funciona, eso usualmente son para los conejos, relajo yo. Pero entiende el punto que ya en enero viene este día donde vamos entonces a poner una meta. Yo voy a comenzar el año, como dice el americano, en un best foot forward. Voy a estar parado bien, voy a comenzar, ¿verdad?, correctamente, porque nosotros entendemos, número uno, que la salud es importante. Pero cuando el resto del mundo pone su esperanza únicamente en su salud, en sus bienes, en su 401k, en sus, ¿verdad?, los retiros, pero no hay una esperanza eterna, en vano es todo eso. Y eso hay que entenderlo cuando hablamos del advenimiento. Número 4, la esperanza al fin del día. No se complique la vida. La esperanza es solamente encontrada en una persona, porque la verdadera esperanza es Cristo. Y usted dirá, amén, hermano, qué bueno. Yo solamente se lo estoy recordando porque a veces, aún en nuestra vida cristiana, hay momentos donde el mundo y todo lo que estamos experimentando, perdemos el enfoque de lo que estamos haciendo. Perdemos el enfoque y olvidamos de que mi esperanza, mi gozo está fijado en Cristo, la roca. Hay momentos donde nosotros podemos venir, ¿verdad?, en un domingo como hoy para adorar al Señor, y es importante que se nos repitan las cosas que nosotros muy a menudo se nos olvidan. Estamos entonces en nuestro primer encabezado, una acusación falsa. Una acusación falsa. Y vamos entonces a ver, note conmigo con su Biblia abierta, Isaías 59:1. Esta acusación es una que la leo en voz alta. Dice, la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Bueno, hermano Nazario, aquí esto no parece una acusación. Eso sencillamente el profeta está hablando. Sí, pero el profeta, Dios a través del profeta, el Espíritu Santo hablando a través del profeta, está aclarando algo al pueblo porque ha tenido unos pensamientos que no son de acuerdo a quién es Dios. Indirectamente es una acusación en contra del carácter de Dios. Dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Entendamos, y permítame recordarle que cuando hablamos de la Trinidad, el Padre es espíritu. Así que cuando vemos entonces textos como estos, entendemos de que Dios literalmente no tiene un brazo que se va a cortar como si fuera un enano. Dios no es que tampoco, dice se ha endurecido para oír. Es interesante de que la idea de endurecer, de que algo se ponga duro, como si el endurecer fuera a ser alguien menos hábil de escuchar. El lenguaje que está usando el Espíritu Santo está para comunicar y refutarle al pueblo pensamientos que ellos tienen de Dios. Póngase a pensar la siguiente pregunta, aun cuando vemos ese verso número 1. ¿Cómo será posible que Dios haya perdido su habilidad de salvar? Eso es como decir que un hombre pierda la esencia de su hombría. Un hombre no pierde la esencia de su hombría. Bueno, en el mundo de hoy, lamentablemente la gente cree que es posible, pero sabemos que eso es fantasía, eso no es verdad. Entonces, Dios no puede perder su habilidad de salvar, como usted no va a perder la esencia de su sexo de nacimiento. Dios no puede perder su habilidad de salvar, y tampoco Dios puede perder su habilidad de escuchar. Por cierto, Dios no tiene oídos, pero sabemos de que Dios es omnisciente. Y lo hermoso de esa realidad teológica es de que Dios no necesita escucharlo usted para aún de antemano saber lo que usted va a decir. Por eso, aún de una perspectiva lógica, la idea de que Dios no puede escuchar no tiene sentido, porque todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder, Dios lo entiende y ha decretado su perfecta voluntad sin pecar. Por eso la idea de que aquí el profeta Isaías está refutando unas acusaciones comienza de primero. Y quiero que entienda algo. Mira la actitud de cómo es que el profeta está hablando. Dicho sea de paso, contextualmente, uno de los momentos más oscuros lo que es Israel, el pueblo de Israel, están pasándolo en este momento.
este es el momento más oscuro. Este sería el equivalente de lo que en la historia americana se llama Black Tuesday. ¿Se acuerda cuando todo el mercado se rompió, todo se perdió, todo el mundo se estaba volviendo ansioso por qué va a pasar, porque perdemos todo? Israel en este momento de su conexión, su relación con Dios, es uno de los momentos más oscuros. No hay esperanza. Por eso es que Dios comienza, el Espíritu Santo, confrontando, diciendo, escuchen bien, es como si fuera decir, así dice el Señor, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Qué interesante. ¿Será que ya Dios lo está salvando? ¿Será que ya Dios no está escuchando? Sabemos que si esa no es la realidad, debemos indagar por qué es que Dios comienza confrontando al pueblo. Es interesante porque el profeta está declarando que el poder de Dios, entienda bien, el poder de Dios no tiene expiración. La esencia de quién es Dios no se vence como el galón de leche suyo. Que dicho sea de paso, un buen ejemplo es, usted se imagina, usted se levanta un día, ¿verdad? Cuando está libre de trabajo y usted viene, se siente con su cereal especial, ¿verdad? Con un plato grande ahí, ¿verdad? Y usted le mete la leche y le mete el cereal y usted contento del sabor que usted quiera. Así sea Fruity Pebbles. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque está para los más saludables, ¿verdad? Los que no tienen azúcar. Son más especiales, bueno, hay azúcar. Déjese de cuenta, usted quiere azúcar también. Pero no hay nada más malo que usted venga, meta el cucharón y no es el chiquito, usted coge el más grande. Sea honesto, usted no quiere tardarse en comerse, usted se lo quiere comer ya. Usted coge el plato y comienza a frap. Pero qué asco es cuando usted se entera que aquello que se veía bien ya está mal. ¿Sabía que es posible de que en la vida cristiana aparente Dios que expire su poder? Mire lo que dije, aparenta, porque Dios no expira su poder, Dios no expira su habilidad de escuchar. Hay momentos en la vida cristiana, y vamos a ver aquí, de que puede ser que de nuestra perspectiva Dios parece que ya no salva. Dios parece que ya no escucha mis oraciones. En muchos casos puede ser porque Dios se reserva el derecho de hacer o de contestar las oraciones, pero hay una razón que vamos a ver por qué es que Dios no lo hace. Continuamos. Mire, aquí el verdadero problema es la condición depravada del pueblo, la cual es la razón por la cual el profeta está confrontando al pueblo con las palabras con las que comienza él. Recordemos que la depravación de la raza humana es insondable, universal y radical. La descripción más clara del pecado en la Biblia, ¿se acuerda cuando Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice Romanos 3, versículo 10 al 12? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, sin habilidad, sin utilidad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Papa menos. Nadie, ni la persona que más usted aprecia, nadie es suficiente. Nadie tiene su propia justicia. Y el problema reside enteramente en el pueblo de Israel. Y la razón por la cual Dios comienza de antemano confrontándolos de frente es porque sus pecados han producido una separación entre ellos y Dios. De modo que Él no oirá, ni tampoco va a actuar a su favor. El asunto es que Dios se le expiró la batería. O sea, no, el asunto es que Dios hoy, bendito, estaba de vacaciones y no nos dimos cuenta. No, aquí el problema es que tu pecado y mi pecado nos ha separado y nos distancia del favor de Dios porque mantenemos una posición de no arrepentirnos, de no entender de que nosotros estamos transgrediendo el nombre de Dios, quebrantando las leyes. ¿Y usted cree que Dios? Mire, póngase a pensar, cuando sus hijos, para aquellos que son padres, cuando sus hijos están contentos, alegres, están actuando, ¿verdad?, como si fueran cristianos. Usted entiende lo que estoy diciendo. Mire, no hay problema en darle lo que quieren. Ay, sí, mi amor, ¿quieres sentarte a comer helado? Mira, me te voy a dar 2. En vez de una cuchara, te doy 2. No hay problema. Pero el problema está cuando entonces comenzamos con esa tensión, donde yo le digo a mi hijo que haga algo y no lo hace.
Y cuando lo hace con cara larga. O mía. Entonces, lo que vemos aquí en este momento es que la forma que nosotros, ¿verdad? Podemos y tenemos, los que estamos en Cristo, tenemos relación con Dios, pero cuando nosotros entramos en estos periodos de pecado, donde no hay humildad, donde no hay arrepentimiento, es muy probable, créame que se lo estoy diciendo hoy, ay Señor, pero siento como que no me escuchas. Señor, yo llevo orando y estoy orando por la salvación de personas. ¿Y qué te va a escuchar Dios a ti? Si el problema más grande que existe actualmente es uno de pecado. El bloqueo, como pudiéramos, ¿verdad? Es una transliteralización americana. Eso que está interrumpiendo el fluir es tu problema, es tu pecado, es tu rebelión, es tu falta de respeto, es tu falta de humildad a someterte a lo que Dios ya claramente ha explicado. Por eso entonces dice ahí lo que hemos leído. La mano del Señor, está la acusación, la mano del Señor, se ha cortado para salvar. Ya Dios no está a favor de nosotros. Su oído ya está endurecido, está muy duro, no nos escucha. No es eso, eres tú. El que se le ha endurecido la mano para hacer la obra de Dios, eres tú en tu pecado. El que se ha endurecido tu oído para escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo llamándote a cuenta, eres tú, no es Dios. Y ese es el caso de Israel en este momento. Por eso estos están haciendo estas acusaciones. Mire, la santidad significa separación perfecta de todo mal. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes tolerar la maldad, dice Habacuc 1:13. Por tanto, no hay nada malo en su brazo, no hay nada malo en la oreja de Dios, no hay algo profundo, radicalmente erróneo con Dios, sino es con nosotros. La pregunta puede ser, ¿has notado que cuando más confía en Dios es cuando más vive una vida de obediencia y pasión por Dios? Nota la conexión. Nota la conexión que cuando más eres fiel por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu, es cuando más contento estás. Así el jefe tuyo te caiga 3 veces pesado. Así te falten el respeto, así te corten en la 4 en cualquier interestatal. Cuando estás en paz con Dios, todo va bien. La perspectiva de los problemas no son tan malos. Es que Dios sabe que eso es bueno para mí. Pero el momento que usted se levantó del lado de la cama que no fue y continuó todos los días levantándose de ese lado usted entiende lo que estoy diciendo. Entonces ahora todo se pone oscuro. Ahora hasta sus propios familiares, sus hermanos en Cristo, sus hijos le caen mal. No han dicho nada. Usted sabe que le quieren decir algo y usted ya está aborrecido, irritable. Le estoy diciendo porque a mí me pasa. No estoy describiendo a nadie, estoy describiéndome a mí. De las cosas que a mí me suceden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos en una posición de amor, de comunión con Dios, su pecado restante va a querer manifestarse aún más. Entonces, ¿has notado que cuando te enfrías igualmente espiritualmente es cuando más dudas de la bondad de Dios y de su carácter como Padre perfecto que cuida de nosotros? Cuando las personas más reservaciones tienen, más dificultades tienen de Dios, es porque están caminando al revés. Están en términos, ¿verdad? Dicen por ahí, chuecos. Están caminando correctamente. ¿De quién es la culpa de Dios? No es de usted. Pasa que usted, como le falta la humildad para admitirlo, usted entonces la única otra persona que tiene el atrevimiento y la audacidad de poder acusar es a Dios. Israel, eso es lo que está haciendo en este momento. Es imposible, hermano, mantener una relación cercana con Dios con la cual no tienes comunión, especialmente si abundas más profundo en tu pecado. No puedes crecer en tu relación con Dios y abundar en tu pecado. No puedes tener más comunión con Dios y los hermanos si abundas en tu pecado, las cuales siempre te llevan a aislarte. Si usted ha estado en una iglesia bíblica por mucho tiempo o por un tiempo suficiente, usted ha notado un patrón con las personas que terminan yéndose o las personas que terminan en apostasía, siempre comienzan poco a poco a aislarse. Ay, qué bendito, pues es que yo no quiero molestar a nadie. Mentira, no es que quieres molestar, es que tú no quieres que la gente te hable. Es que tú no quieres que la gente te apunte tu pecado con amor y te ayude a corregirlo. Entonces tú, ¿verdad? Te pones por aquí, te escondes por allá. Mientras menos te vean mejor.
y disculpe lo que voy a decir que es fuerte, está al equivalente de una cucaracha. Las cucarachas odian la luz. Usted no ha visto. Mientras la luz del amor, la palabra de Dios, el compañerismo, la fe cristiana está presente, estas personas que están guardando pecados escondidos no quieren estar en medio de eso. Buscan todos los huecos, las esquinas, la verdad, la estillita por aquí, por allá. Es una persona que cuando dicen amén, salen corriendo. Usted ve el humo como los muñequitos. ¡Pichum! ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos se están aislando, porque su corazón se está endureciendo, porque su oído está siendo tentado a no oír la voz de su Señor. Entonces, por eso, Mateo 13:15 nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, decía el Señor Jesucristo, y con dificultad oyen con sus oídos, han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Jesús hablando, Mateo capítulo 13, versículo 15. Esto no es nuevo. Hermano, prepárese que hasta que nos muramos, estemos aquí los próximos 60 años juntos, si Dios le da la gana, vamos a seguir con gozo repitiendo lo mismo. Usted tiene que decir amén a eso. Porque no hay más nada, hermano. A nosotros se nos olvidan las cosas. Por eso es que a veces yo, ¿verdad? Tengo desacuerdos con mi esposa, culpa mía. No la apunté. No apunté, ¿verdad?, la cita, no apunté el compañerismo, no apunté que tengo que ir al doctor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, amor, y yo dije, no, pero yo tengo que ir. Pero ¿cómo va a ser si nosotros ya acordamos con fulano y tal? Y yo, ¿verdad? Es porque nosotros se nos olvidan las cosas, porque no somos cuidadosos. Por más Siri y Alexa y Google, lo que usted le dé la gana, si quiere un periódico viejo, un papel de baño, lo que usted quiera, por más que podamos, no lo hacemos. ¿Cuánto más espiritualmente? Hermano, esto es la realidad de la vida cristiana, pero gloria a Dios, que el Dios que estamos hablando no se le ha cortado la mano de salvación y en realidad no se le ha endurecido los oídos. Él está presto para escuchar, presto para alcanzar, presto para salvar, presto para redimir. Y lo vamos a ver en breve. Continuamos entonces. Mire versículo 2 conmigo. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Dios entonces arregla lo que la gente lo acusa mal. Y ahora le está diciendo ahora, el problema es este, no soy yo, son ustedes. Pero las iniquidades de ustedes han hecho una separación. La razón por la cual ustedes parecen verme con un lente diferente, porque usted tiene una prescripción diferente, buscó otro lente que no era. Cambió los espejuelos que no eran. Aquí el problema es su iniquidad. Nos ha separado. Hay una separación entre ustedes y Dios, y los pecados se le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Hermanos, Dios es santo. En un mundo donde la gente quiere hacer todos los días lo que le da la franca gana, Dios es santo. La santidad no es legalismo. Por eso Dios, ahora vemos en el segundo encabezado una acusación divina. Ahora Dios va a hablar. Ahora Dios, como dice en buen caribeño, va a machetear. Va a repartir, versículos 2 al 8. Vamos a ver en estos versículos, la causa no está en Dios, ¿verdad?, sino en el hombre. El problema no es con Dios, es el hombre. Es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Y aquí vemos una lista específica de la profundidad, escuche bien, la profundidad y la gravedad de los pecados de Israel. Y aunque tal vez no voy a leer todo verso por verso, pero quiero darle la sinopsis de estas categorías. Aquí hay un problema mayor y Dios está diciendo, mire, aquí el problema que tenemos ustedes y yo, aquí lo que me está causando náuseas, para que me entienda, a mí lo que me está dando asco son ustedes. A mí lo que me está causando volverme para acá porque ustedes no tienen vergüenza en lo que están diciendo y hablando es su pecado. En otras palabras, ahora es cuando Dios, por medio del profeta, comienza a repartir las verdades, las verdaderas razones por las cuales el pueblo está acusando a Dios de no salvar como antes y no escuchar sus peticiones y clamores como antes. Salmo 51:1
Hay que leerlo rápidamente porque cuando hablamos de iniquidades estamos hablando de pecado y no podemos entender cuál es la acusación de Dios o el cargo. Pues vamos a verlo de una forma como si fuera civil, legal. Hay un cargo que Dios está haciendo. Y el cargo que Dios está haciendo es uno de iniquidad, de pecado. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Iniquidad es una transgresión. ¿Qué es una transgresión? Quebrar la ley de Dios. Dios dice: no mientas, sigues por ahí, y con las blancas, porque todo el mundo tiene las blancas. Nadie miente las negras, todo el mundo suena ignorante, ¿verdad? Nadie quiere verse mal. Todo el mundo dice las blancas, nadie dice las negras. Hermano, igual negras, oscuras, como usted quiera, el color que le dé la gana, todos son pecados. Y el problema aquí es que es iniquidad delante de Dios. Entonces, el Salmo 51, versículo 3 al 5, David continúa, dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Escuche bien algo. Cuando usted peca, número uno, delante de Dios. Y número dos, delante de la ley civil, delante de su esposo, delante de su esposa, delante de sus hijos, si es abuelo, abuela, delante de sus nietos. Cuando usted peca, lo más interesante que tiene que recordar, no es si lo vieron, Dios lo vio. Pero más nadie me vio. Sin vergüenza, arrepiéntase. Hay gente que piensa así: bueno, como más nadie me vio, pues entonces no importa. Sí, pero Dios lo vio. Y Dios es santo. Por eso aquí dice David, está diciendo que contra ti solo he pecado. Note que ahí David, y recuerdo la historia, David había tenido un hijo ilegítimo con una mujer que no era la mujer de él. Él después mató al esposo de ella mandándola a la primera fila de la guerra. Si David había pecado en contra de alguien, era en contra de muchas personas. Pero él entendía, por el poder del Espíritu Santo que nos da arrepentimiento y fe, decir: contra ti solo he pecado. Eso es lo mismo que el paralelismo con la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda? Él decía: voy a levantarme y ir a mi padre y decirle que he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Note el orden. Él sabía que había pecado en contra de Dios y en contra del Padre. La razón por la cual hay pecados en contra de la gente es porque hay un Dios que ha declarado cuál es la ley y usted la ha quebrado. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Isaías hace hincapié en el hecho de que el pecado nos separa de Dios, aunque Dios está dispuesto a perdonar. Incluso el creyente que practica habitualmente el pecado está apartado de la comunión del Señor. Primera de Juan 1, 5 al 10. El Nuevo Testamento hace hincapié en el efecto devastador del pecado sobre la naturaleza humana. El pecado nos maldice con la muerte espiritual, una condición que se prolongará hasta la eternidad, a menos que recibamos una nueva vida mediante la fe en Cristo. Romanos 5 del 12 al 21 como referencia. Así que el pecado corrompe la naturaleza humana, convierte nuestros pensamientos en actos malvados, despierta deseos equivocados y debilita de tal modo nuestra voluntad que elegimos lo malo incluso cuando sabemos lo que es bueno. Aquí nadie puede decir: es que yo no sabía. No, usted sabía. Ese es el problema. Y si no lo sabía, se lo sospechaba. Porque las sospechas no todas son malas, hay unas que son buenas. Ese sentimiento, ¿verdad? Decir: no, yo creo que esto está incorrecto. Esa es tu conciencia. Y si eres cristiano, es el Espíritu Santo que te está dando convicción. Entonces, por eso nosotros vemos de que esta realidad marca este cuadro oscuro de la vida en una sociedad de pecadores que se describe en Isaías 59 del 3 al 15. El pecado somete al hombre a la ira divina. Qué terrible es el pecado. ¿Por qué el pecado es terrible? Número uno, porque es una ofensa en contra de un Dios santo. Número dos, si entendemos el Evangelio, ese es el precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios para redimir a pecadores. Pero qué maravilloso es que nosotros tengamos ese Redentor. Por eso es que Isaías 59, 18 dice: conforme a los hechos, así Él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, y las islas dará su pago. ¿Qué está diciendo?
está diciendo de que Dios es justo, de que Dios va a cobrar lo que se le debe, de que Dios no se le queda ninguna cuenta sin pagar. Lo que usted hace aquí, lo paga aquí. Mire, aún para el cristiano, usted puede hacer una fechoría, arrepentirse, ser salvo. Usted tiene un problema con la ley todavía. Dios no se lo va a borrar. No es que soy cristiano. ¿Y qué? Usted tiene que pagar los platos que quebró, dicen por ahí. Dios no nos libera de las semillas de pecado que sembramos y el fruto con la cual viene. Usted tiene que lidiar con eso, pero ahora con entendimiento bíblico. Entonces, la depravación expuesta en los versículos de 3 al 8 es omnipresente, incluyendo planes perversos y acciones malvadas. Sus mentes están corrompidas y sus acciones son asesinas. El pueblo de Israel estaba en uno de sus momentos más profundos, de más oscuridad, de más maldad. Yo diría que hay un paralelismo con la iglesia evangélica profesante del día de hoy. Oh, somos cristianos. Y no solamente cristianos, somos ultra reformados. O sea, si reformados, nosotros estamos como 10 niveles más arriba que los reformados. Y si entendieran que a causa de su pecado, lo único que son, no son reformados, son deformados por su malicia. Son depravados, la cual la gracia de Dios parece ellos empujarla más allá de ellos. Hermano, esta es la situación de Israel, pero esto igualmente es la situación de la iglesia y el mundo de hoy. ¿Cuántas iglesias ahora afirman que una persona vive en el pecado que le dé la gana y es cristiano y todo el mundo está bien? Ah, ¿tú quieres que ser un cristiano homosexual? Tranquilo, pasa por aquí, vente, vamos a ponerte hasta a trabajar con los niños. Que el Señor reprenda al diablo, esa enfermedad moral. Israel no era diferente. Había un descontrol moral, la cual es resultado de un descontrol espiritual. Entonces, la imagen de criaturas repulsivas, huevos de víboras y telas de arañas, lo malvadas que han llegado a ser esta persona, el Espíritu Santo está diciendo, mire, igual de repulsivo que son las telas de araña, los huevos de las víboras. Dice la imagen que puesta ahí, que si usted llega a caerse en una, sale una víbora. Explota, sale una serpiente. Estas personas lo que han producido en su generación no es vida, son agentes de muerte. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. ¿Verdad? Ellos se levantan todos los días, ¿verdad? Abren el closet de sus pecados, abren el closet de su maldad, abren el closet de su poca vergüenza. Tin Marín de dos pingües, ¿verdad? Escoge el que quiera hacer hoy. Usted se ríe, pero así es. La gente hoy busca, ¿qué otra forma puedo pecar en contra de Dios y tú no me puedes juzgar a mí porque Dios solamente juzga? Yo estoy en la gracia, yo tengo libertades cristianas. Yo no estoy hablando algo que usted no entiende. Este es el mundo de hoy. El que entiende la libertad cristiana entiende la libertad de refrenar sus deseos y pasiones por Cristo Jesús. De refrenar sus deseos del pecado por el bienestar de sus hermanos. Eso es libertad cristiana. Entonces, lo más sorprendente de todo es el esfuerzo que hacen estas personas en la Biblia, estos versos que estamos viendo de 3 al 8, los malvados para cubrirse, para escapar de su culpa. Adán y Eva, al darse cuenta de su pecado, de que estaban desnudos, buscaron cubrirse uno de otros y de Dios. Los pecadores fabrican telarañas como una endeble encubierta para sí mismos, versículo 6 de su Biblia, pero eso no les protegerá de los santos ojos de Dios. Recordemos que los pecadores solamente saben pecar. ¿Escuchó bien? Los pecadores solamente saben pecar. Si no me cree, tenga hijos. A otro día le toca a Alex. Él tendrá ese privilegio, ¿verdad?, de criar niños y niñas discípulos de Cristo. Pero mientras llegan a eso, vamos a ver unos aspectos. Escuche bien, usted y yo somos discípulos de Cristo si creemos en el Señor Jesucristo.
Pero usted también, ¿verdad? Decía un dicho por allá, más viejito, se le chispotea. Porque es parte de su naturaleza que está siendo santificada. Ahora, nosotros no vivimos en esa posición, pero nosotros vamos en una dirección hacia la santificación en Cristo Jesús. Amós 3:10, mire lo que dice el profeta: no saben hacer lo recto. Está hablando de los que no son cristianos, los que solamente saben pecar. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Ellos no saben hacer lo recto, por eso es que siguen haciendo lo malo. Vamos entonces y continuamos. Encabezado número 3, una confesión vital. Leo versículos 9 y 10 de Isaías 59. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Entonces, vea cómo ahora el profeta, quiero que note algo, se incluye a sí mismo en la descripción y escribe en primera persona del plural. Nosotros. ¿Nosotros? Pero estamos hablando del hombre de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Isaías incluyéndose con ese grupo de, ¿verdad? De cualquieras. Bueno, no, Isaías entendía de que él también era parte de ese grupo de personas. ¿Usted se acuerda de Isaías 6? ¿Verdad? Cuando el Señor tiene le da esa visión tan hermosa, el llamamiento de Isaías. Y vemos de que se le pasa, ¿verdad?, el carbón encendido en los labios. Entendemos que aún Isaías entendía de que él era parte de un cuerpo de personas que con sus labios pecaban igualmente en contra de Dios. Isaías nunca se separó de ese grupo, sino que Isaías humildemente, porque tiene el Espíritu Santo, se identificó con la naturaleza del grupo. Nuestra naturaleza, aunque estamos en Cristo, es una de pecar. Y por eso vemos que la repetición de palabras como justicia, lejos, rectitud, esperar, tantear, transgresión y gruñir añade intensidad a las palabras al confesar los pecados del pueblo y señalar lo universal que es el pecado. Y mientras que la justicia debería haber estado en el corazón de la vida israelita, está alejada. A ellos no importaba la justicia. Es como el mundo de hoy. Estoy diciendo un paralelismo increíble. El mundo evangélico profesante de hoy está lejanos de la justicia y lo que llaman justicia es blasfemia delante de Dios. Cuando yo tengo personas cristianas que me están insinuando de que yo debo de aportar y respetar organizaciones como Black Lives Matter, perdóneme usted no sabe lo que está hablando. Usted no está a favor de la justicia. Por lo menos la bíblica no. El mundo está igual, hermano. El mundo está igual también. Por eso Amós capítulo 5, versículos 18 al 20 dice: ay de los que ansian el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? ¿Será tiniebla sino luz? Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Está diciendo a aquellos que están esperando que supuestamente, ¿verdad?, la grandeza de ese tan hermoso día, si usted no está en el lado de Dios por la obra de Cristo, lo que usted pensaba que era bueno para usted será su más terrible experiencia de horror. Porque usted no va a ver un Dios, la cual usted vino a través de su Hijo. Usted va a ver un Dios la cual usted blasfemó el nombre de su Hijo, la cual dice que también debe ser recibido por las obras de su Hijo cuando usted no aceptó ni se sometió a su Hijo. Miren lo que dice aquí: como ciegos andan a tienta a lo largo de un muro, como gente sin ojos buscan a tienta su camino. Moisés advirtió a los israelitas individualmente que buscarían a tientas al mediodía. Esta idea no es nueva, porque esto lo vemos en Deuteronomio 28, 29, puede anotarlo. Moisés había alertado lo mismo. Cuando usted no está caminando en la luz, ¿se acuerda que hablamos en 1 de Juan? Dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla.
Bueno, hermano, si Dios es luz, ¿por qué usted está caminando tocando la pared como si no ve nada? Porque usted en su pecado, usted ha perdido la habilidad de ver. Usted camina como un ciego. Por más que sus ojos le funcionen físicamente, moralmente, usted está ciego. Usted es un desastre. Y usted va a chocar con la realidad de una oscuridad moral, espiritual, la cual termina en el infierno. Por eso vemos la luz de la palabra de Dios. Y los paralelismos en pensamiento y lenguaje sugieren estos versos que estamos viendo. Una dependencia consciente del pasaje de Deuteronomio. La imagen es de la patética ceguera espiritual de Israel y del hecho de que el pueblo no puede disfrutar de la paz mientras permanezca bajo la disciplina de Dios. Hermano, usted no puede gozar de una relación con Dios cuando está en pecado. Por eso continuamos, mire, versículo 2 y 13, vamos a ver que, cuando lo lea más detalladamente, va a ver que la confesión de Isaías en nombre de su pueblo se asemeja a la de Esdras, capítulo 9, versículo 6 al 7, la de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 14, reconoce que sus pecados testifican contra ellos y que están con ellos. ¿Entiende algo? El hombre de Dios no dice, Señor, esta gente mala, ay Señor, ten misericordia de que esta gente es mala. No, el hombre de Dios es parte de ese grupo y toma responsabilidad de ese grupo y él está unido a ese grupo. La única persona que habló de esa forma fue el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, hermano, pero ¿cómo va a ser? Ellos sabían lo que estaban haciendo, sí, pero no sabían a quién se lo estaban haciendo. Si ellos supieran legítimamente a quién estaban crucificando, no lo crucifican. Pero las personas que usualmente saben lo que están haciendo son aquellos que entienden, razonan, ¿verdad? Tienen conciencias. Hay otros pasajes también que nos demuestran, ¿verdad?, esta idea. Por ejemplo, Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vemos entonces el aspecto de cómo es que Dios puede hacer lo que el hombre necesita que se le haga. Por eso que estamos hablando de la promesa del advenimiento. Versículo 14 al 15 continúa la descripción del estado moral del pueblo. La justicia, la rectitud, la verdad y la honestidad están ausentes. Todas estas cualidades deberían estar en el corazón mismo de la vida, pero están alejadas o se les impide hacer su impacto. Entonces ahora llegamos, encabezado número 4, una intervención y promesa divina. Una intervención y promesa divina. Voy a leer el versículo 16 al 18. Vi que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación. Miren, interesante. Al principio la acusación es que el brazo no salvaba. Pero miren lo que dice ahora. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió de celo como un manto conforme a los hechos. Así él, note ahí el pronombre masculino, él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. Así que vemos ahora la condición de Israel. Obviamente no agrada al Señor, pues observó la ausencia de justicia y se sintió consternado porque no había intercesor. Se utiliza el verbo de interceder, esta palabra que estamos hablando de alguien pudiera hablar a favor, de interceder, de abogar. Interesante, esas son palabras que describen la oficina de Cristo. Nuestro grande abogado, nuestro sumo sacerdote. Anteriormente se ha señalado que el brazo del Señor es capaz de efectuar la salvación. Más adelante se va a dar el mismo mensaje en términos más idénticos en capítulo 63 de Isaías, versículo 5. Dios no necesita nada externo, asimismo cuando actúa en la salvación, ni requiere el apoyo de nadie más. Dios es el guerrero divino que se pertrecha para la batalla. Su justicia, su salvación, su venganza y su celo se consideran parte de su armadura.
Y aunque la venganza se refiere a las acciones de Dios para vindicar su nombre, también se relaciona con el mantenimiento de la justicia y la provisión de salvación para su pueblo. Dios observa la decadente condición de la raza humana con una mirada penetrante y nada escapa a su atención. Tampoco contempla tal depravación si profunda emoción se sintió profundamente ofendido. Dios es Dios. Y Dios es más que usted, pero Dios se ofende. Y aunque Dios sabe todas las cosas, Dios igualmente se ofende. O sea, porque yo sé todas las cosas no me hace insensitivo a la realidad que usted me puede ofender. Eso es parte de verdad de la hermosura de nuestro compañerismo cristiano. Por eso es que nosotros tenemos procesos como Mateo 18. Si alguien peca en contra de mí, yo voy en privado, lo confronto. ¿Por qué Dios puso eso ahí? Porque usted va a pecar. Porque yo le voy a ofender y le voy a pisar el dedo gordo, el más que le duele. Pero la meta es que cuando ese día llegue, nosotros podamos reconciliarnos y hablar. Es lo mismo que el Señor está diciendo. Que el día más oscuro de su vida, usted entienda de que el Señor está dispuesto para poder reconciliar. Nosotros tenemos abogado a través de la persona de Cristo. Hay un intercesor al lado del Padre, que es el Señor Jesucristo. Por eso usted puede ver conmigo, cuando nosotros estamos viendo entonces lo que es el texto. Miren lo que dice el texto conmigo, versículo 19 en adelante, y ya estamos aquí terminando. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Versículo 20, y vendrá un Redentor a Sión. Ya llegamos. Esta es la última parada. Llegamos. Esta es la promesa. Entienda que lo hermoso de esta promesa es el contraste del oscuro y del asco de todo lo que el pueblo está haciendo. Eso está diciendo, ustedes me dan náuseas, su adoración y sus cantos y alabanzas me tienen mal. Pero con todo y eso, versículo 20, y vendrá un Redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor, versículo 21, en cuanto a mí, el Señor sigue hablando, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca. ¿Quién está garantizando esto? Dios. Escuche bien. Ni de la boca de tu descendencia, ni la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Hermano, permítame decirle que lo hermoso del avenimiento es de que, aunque entendemos que había una necesidad, pero esa necesidad, Dios entonces comienza a trabajar para poder llenarla, satisfacerla, cuando Él da una promesa de la llegada de ese Mesías, de ese Redentor. Entienda la palabra que el Espíritu Santo está usando, Redentor, aquel que redime, aquel que compra y le pertenece. Cuando yo compro algo, aquello la cual compré me pertenece a mí. Sus derechos, sus responsabilidades, si es una casa, los gastos de mantenimiento, si es un carro igual, si adopto, ¿verdad? Pues si yo adopto un niño, ese niño es parte de mi familia, es parte de mi nombre, es parte hasta cierto nivel de mi sangre, podríamos decir, y yo soy responsable de lo de ella. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? De que va a venir un Redentor, y ese Redentor va a garantizar algo. Y Él está diciendo, y no solamente le digo que va a llegar un Redentor, sino que la llegada de este Redentor es parte de mi pacto con ustedes. Note que Él dice aquí, de que las palabras de mi espíritu están sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca, esas palabras no se van a apartar. ¿Por qué? Porque mi espíritu está en ti. Y estas palabras no solamente va a estar contigo, sino que estas palabras no se apartarán de tu boca, no se apartarán de la descendencia tuya, no se apartarán de la descendencia tuya. Hermano, gloria a Dios.
de que esta promesa de que llegar el Mesías era la garantía, era la hermosura del pacto de la gracia, la cual es efectuado por la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de estar alegres. Si alguien tiene que celebrar esta temporada, somos nosotros. ¿Le gusta el arbolito o no? ¿Usted me entiende? Hermano, nosotros tenemos el placer de mirar hacia el pasado estos versos y decir, Señor, gracias. Porque aunque yo también he pecado, también como el pueblo de Israel, en secreto, en oscuridad, inmoralidad, en muchas formas, nos has mandado a tu Hijo Jesucristo, por la cual nosotros tenemos perdón de pecados. Señor, tú nos has redimido para contigo por la obra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, es por eso que entonces nosotros al ver estos textos, al entender, ¿verdad?, el fluir de estas palabras, nosotros podemos ahora ver, ¿verdad?, cuando vaya a recordar este pasaje, hay muchas otras formas de delinear o poder dividirlo, pero recuerda que todo comenzó con una acusación falsa a causa de un pueblo pecaminoso. Después vemos obviamente la acusación divina, la cual Dios entonces le está dando claridad. Usted no puede entender lo que ha quebrado a menos que entienda la ley. Y el Señor los confronta. Número 3, vemos que el resultado de la ley de Dios, de la reprensión de Dios a un pueblo que es, o un hombre que es de Dios, es una respuesta humilde. Por eso entonces hay una confesión vital. Y por eso que usted tenga que hacer eso hoy. Usted debe de confesar sus pecados, de clamar al Salvador si usted no está en Cristo Jesús. Le digo una cosa, el que celebra la Navidad se está maldiciendo si no se arrepiente de sus pecados. Porque en las próximas semanas, cuando continuemos estudiando, vamos a ver que el advenimiento lo que nos está apuntando es a la cruz. Y si usted no acepta el que vino, usted niega el trabajo de la cruz. Usted tiene un problema con eso. Las semanas que vienen vamos a verlo. Últimamente vemos una intervención de parte de Dios y una promesa divina. Gloria a Dios por las promesas de Dios. Gloria a Dios por la promesa de que Él hizo pacto para salvarnos a nosotros, para salvar a nuestros hijos a tempranas edad. Oramos, trabajamos arduamente para eso, para que Dios haga una obra. La palabra a mí me dice aquí que esa palabra no se apartará de mi boca y de mi descendencia y de la descendencia de mi descendencia. Es una promesa de Dios, pero toma trabajo. Hay gente que le gustan las promesas, pero no le gusta el trabajo. Hay gente que quiere prosperar, pero no quieren trabajar. Hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar como si Cristo tardase 100 años más, pero con una sensibilidad del corazón como si llegara hoy. Así que, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que nos libre, ¿verdad?, de todas estas tentaciones, estas presiones seculares de nuestra propia carne, del mundo. Y que el Señor nos ayude por su medio de su Espíritu Santo para ser sensibles a su palabra, sensibles a su voz, para que cuando nosotros pequemos en contra de Él podamos arrepentirnos genuinamente, sabiendo que nuestro fruto, si hay cualquiera, es la obra de Cristo. Nosotros hemos sido imputados por la justicia de Cristo. Y eso nos debe dar ánimo, porque esa imputación fue parte del fruto de la promesa de este advenimiento. Así que el Señor nos ayude. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en este tiempo próximo, Señor, de nuestro tiempo de Santa Cena, ayúdanos a recordar que este tiempo cuando nosotros estamos juntos es uno la cual tú nos haces la invitación. Es un recordatorio de que si nosotros estamos en Cristo y nos hemos ensuciado los pies, como quien dice, podemos, Señor, arrepentirnos y tener comunión contigo, tener comunión con nuestros hermanos, sabiendo, Señor, de que nosotros en este mundo vamos a pecar, aunque odiamos la idea, pero tú nos llamas a tener comunión contigo. Gracias por el acceso que tenemos por Cristo. Gracias porque Cristo está en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a considerar esta promesa y recordar por qué es que celebramos a los que celebran esta temporada. Y los que no la celebran, de todas formas celebramos a Cristo y en Él crucificado. Gracias, Padre. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.